Buenas noches, soy el doctor Rolando Mesa Rodríguez. Hoy día vamos a desarrollar rápidamente una sesión correspondiente al curso de Ciencias Políticas. Vamos a tratar sobre la democracia, especialmente el sistema democrático, sus formas de gobierno y el referéndum, ¿no? Nosotros tenemos entendido pues que desde el punto de vista etimológico, que la democracia significa un poder del pueblo. Es decir, el pueblo ha elegido a sus representantes para que estos ejerzan ese poder temporalmente. Entonces, ello quiere decir pues que el poder en sí radica en el pueblo, ¿no? Y tenemos como un principio normativo de que todo poder en el sistema democrático proviene del pueblo. Por consiguiente, si el poder es del pueblo, entonces éste debe ejercerlo. Ahora, hay diversas formas de ejercer la democracia, son variadas y complejas también algunas, ¿no? Pero existen dos características generales básicas en un sistema democrático, que es la democracia representativa y la democracia directa. La democracia representativa, pues podemos entender que es aquella donde el pueblo ejerce el poder, ¿no? El pueblo pero lo delega a sus representantes mediante las elecciones, por ejemplo, ¿no? Ahora, la democracia directa se entiende que aquella donde el pueblo ejerce el poder sin representación alguna. Ejemplos: el referéndum, el plebiscito, la consulta. Ahí es donde el pueblo elige directamente. No hay representación. Entonces, pero en las democracias en las democracias modernas está predominando la representativa. Como conocemos que en nuestro caso, en nuestro país, acudimos cada cierto tiempo a elegir a nuestros representantes, y es aquí le damos nosotros el poder para que ellos nos representen. Es temporal, ¿no es así? Entonces, las democracias modernas pues están predominando entonces la democracia representativa. Sin embargo, pues en medida en que éstas se perfeccionan, surgen mecanismos institucionales también dentro de esta democracia representativa, la democracia directa, ¿no? Bien, en realidad las democracias más avanzadas, en ciertos países encontramos democracias mixtas, una mixtura entre la representativa y la directa. Ahora, en una democracia representativa, el poder radicará pues siempre en el partido político que obtuvo la mayoría de votos, ¿no es así? Pero esta mayoría siempre tiene que estar limitada por ley y también por la presencia de la oposición minoritaria. Cuando hablamos por ley, se entiende que es la Constitución, porque la Constitución pone límites para que no haya un ejercicio o un abuso del poder por parte de la mayoría. Y la oposición minoritaria son los que actúan controlando, fiscalizando, para que no se excedan los que tienen en ese momento el poder o el grupo mayoritario. Bien, entonces, desde esta perspectiva que estamos dando como ejemplo, se puede definir pues entonces a la democracia política representativa como el gobierno de la mayoría, pero limitada, ¿no? Pero en todo sistema democrático vamos a encontrar nosotros datos diferentes por integrantes de sistemas de partidos políticos. Entonces, allí también en esta democracia representativa surge
la democracia de consenso. ¿Y qué es la democracia de consenso? La democracia de consenso reconoce la existencia del conflicto entre los grupos políticos, ¿no? Pero de un conflicto que se regula eso por la llamada una regla de juego que se da en la política, ¿no? Y por la racionalidad normativa, o sea, por lo que esté especificado en las normas, también debe jugarse, entra el juego político. Giovanni Sartori, ¿qué nos dice? Por ejemplo, dice, entre una relación entre el gobierno por consentimiento, ¿no? Y el gobierno de opinión. ¿Qué quiere decir? Dice, para él, aquellos gobiernos que han sido electos y que reflejan las opiniones del electorado, ¿no? Y que son además considerados los responsables, ¿no? Pueden denominarse, inclusive dice, sin forzar excesivamente el significado, gobiernos a los que se le ha otorgado el consentimiento. Claro, ¿por qué se le otorga el consentimiento a estos gobiernos? Porque han sido electos, pues. Desde el momento que el ciudadano le ha otorgado el poder, entonces ellos también indirectamente también tienen el consentimiento para poder consensuar con otros partidos políticos, ¿no? Entonces Giovanni Sartori llega a sostener que si esta afirmación puede ser controvertida, dice, es porque muchas veces se mezcla la teoría electoral del consenso con una teoría global del consenso. En realidad, lo que acá es la teoría ingresa a tallar la teoría, muchas veces teoría electoral del consenso, cuando 2, 3 o más partidos se ponen en consenso para poder postular. Pero la teoría global del consenso ya es cuando están ejerciendo el poder también y se da el caso que allí también consensúan para dar cierta normatividad, para aplicar ciertas políticas, etc. En todo sistema democrático, ¿no? Hay diferentes modelos, como la democracia de consenso que hemos hablado, la democracia representativa, que en este caso la democracia del consenso deriva de la democracia representativa. Pero de todos estos sistemas democráticos de gobierno, hay siempre características que son principales para todos. Y esas características principales para todos son varias, pero mencionaremos rápidamente algunas. Se asume que en primer lugar, por ejemplo, una primera característica, que el poder radica en el pueblo. Bajo el principio de electividad. Es que en todo poder que radica en el pueblo y tiene sus representantes, siempre esos representantes son electos. Segundo, debe haber pluralismo político. O sea, ese pluralismo político implica la presencia de opiniones o más opciones, sistemas multipartidarios. Son ideas políticas. Entonces, cuando hay multipartidarios, hay una franca y libre competencia electoral. Tercera característica, hay una alternancia en el poder, ¿no? Esa alternancia en el poder y la presencia de la oposición. Quiere decir, el primer caso se entiende que el pueblo debe cambiar de autoridades dentro de los plazos fijados por la Constitución y las leyes electorales. En nuestro caso, en nuestro país, la Constitución indica cuándo son las elecciones y cuánto tiempo es el presidente, o en este caso el parlamento, que son electos, deben gobernar. ¿No es así? Y en el segundo, es todo sistema democrático, también debe haber oposición. Hay mayoría, pero también hay minoría, y esa minoría es la oposición. Entonces, ¿y por qué? Porque su presencia es fundamental para la democracia. Un régimen político que se autocalifique democrático, pero que carece de una oposición independiente, ¿no? Libre, es mentira que es democracia. No es posible que haya un sistema democrático sin la presencia de grupos opositores. La cuarta característica podemos narrar respecto a la aceptación del principio de sometimiento. Esa aceptación del principio de sometimiento tanto de las autoridades electas como de los ciudadanos a los mandatos constitucionales y a las leyes propias del sistema democrático. Lógico, todo gobernante que asume el poder jura ante la Constitución y se somete a la Constitución, porque la Constitución es el mandato del pueblo,
¿No es así? Estas reglas de juego no son impuestas por ninguna autoridad, son consustanciales a la democracia. Eso hay que tenerlo presente. Quinto, una quinta característica sería la existencia de mecanismos de participación popular directa con el fin pues de que los ciudadanos puedan ser consultados respecto a ciertas decisiones políticas, económicas, culturales y jurídicas. Se trata pues del principio de participación. Acá podríamos incluirlo pues el referéndum, la iniciativa popular, ¿no? La consulta, y hay pues estos prácticamente acá hay un derecho a ser informado y el rendimiento de cuentas por parte de las autoridades. En la sexta característica ponemos una presencia real y efectiva, además del reconocimiento jurídico constitucional de las libertades individuales y políticas, es decir, de todos los derechos humanos fundamentales, en este caso nuestra constitución política del Estado. Un sistema político será más democrático mientras más se respetan los derechos humanos. Una séptima característica es la división de poderes, ¿no? Esta es una característica fundamental de todo sistema democrático. En los últimos años, algunos estudiosos del derecho constitucional y politólogos prefieren hablar de división de funciones del Estado, argumentando que el Estado es uno solo, que realiza diversas funciones, pues dicen, en una estructura interna. Bueno, pues son opiniones, pero debe haber división de poderes. En este caso, en nuestro país, por ejemplo, tenemos 3 poderes del Estado, bajo la doctrina de Montesquieu, ¿no? El octavo característica es el control interorgánico e intraorgánico. O sea, ¿qué quiere decir? Vale decir que existir controles jurídicos administrativos entre los poderes del Estado para lograr un equilibrio en la toma de decisiones y evitar el abuso del poder, ¿no? Pero además es necesaria la presencia también de controles al interior de cada uno de estos poderes. A estos 2 controles pues habrá que agregar un tercero llamado control externo de los poderes del Estado por parte de los ciudadanos, que es en esencia, ¿saben cuál? El poder electoral, porque el pueblo sanciona con las elecciones. Así como pueden ellos soslayarse, pueden ponerse de acuerdo para taparse ciertos casos aberrantes que pueden estar cuando ejercen el poder, pero el pueblo, si se da cuenta, la peor sanción es que no sean reelectos, por decir, o las personas que ya tuvieron un pasado político muy cuestionado ya no pueden ser elegidos. Bien, entonces rápidamente nosotros pasamos al sistema de democracia directa en la Constitución política del Estado peruano. Cuando decimos el sistema de democracia directa en la Constitución peruana está sometido a referéndum, pues fue sometida al referéndum el 31 de octubre de 1993. Eso fue un ejemplo de democracia directa. La Carta Fundamental cuenta con una pluralidad de instituciones de la democracia directa, aunque esas instituciones están limitadas. De acuerdo a la Carta Fundamental, entonces se reconoce a los ciudadanos el derecho a participar en la vida política, social, económica y cultural. En este contexto, pues, se incluyen los modelos de revocación, la iniciativa legislativa, el referéndum, que están prescritos en el inciso 17 del artículo 2 de nuestra Carta Fundamental. El derecho a participar está pues también reconocido en el artículo 31 y se incluye además de las instituciones señaladas del inciso 17 del artículo 2 ya indicado, también la remoción de autoridades, también la acción de rendición de cuentas, así como el derecho y el deber de los vecinos para participar en el gobierno municipal. La Constitución Política del Estado peruano de 1993 y vigente a la actualidad nos dice, indica pues que pueden ser sometidos a referéndum, por ejemplo, la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales,
las materias relativas al proceso de descentralización en su artículo 32, nos indica la Constitución. Por consiguiente, pues se sanciona con el referéndum constitucional, legislativo, local y regional. Se reconoce también en nuestra Constitución el derecho de iniciativa para la formación de leyes. En el artículo 107 hay pues una iniciativa popular para la reforma de la Constitución, como lo explica el artículo 206 de nuestra Carta Fundamental. La Constitución no fija ni número ni porcentaje para la iniciativa popular en la formación de leyes. En las normas regionales no lo indica y las ordenanzas municipales, pero sí es clara indicando de que ésta se adecuará a lo que establezca la ley, ¿no? En cuanto a la iniciativa popular, entonces, para la reforma constitucional, ¿no?, se indica que es el 0.3% y puede presentarse proyecto de reforma, 0.3% del electorado nacional. Este criterio pues ha sido considerado en la ley 26.300 de la ley de participación y control ciudadano y en la ordenanza municipal 065 de Lima Metropolitana en caso de que sea para en el caso de las de Lima. Hay también iniciativa popular para presentar acción de inconstitucionalidad. La pueden hacer 5.000 ciudadanos, pero si se tratara pues en todo caso de una ordenanza municipal, la iniciativa puede ser impugnada por el 1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que el porcentaje no exceda pues el número de firmas anteriormente señaladas ya en el artículo 203. O sea, estamos hablando del ámbito territorial, del área territorial del municipio respectivo de lo que se pretende realizar. En cuanto al referéndum regional, está vinculado a la iniciativa popular regional. Entonces, de acuerdo también al artículo 190 de la Constitución Política del Estado peruano, las regiones se constituyen por iniciativa y mandato de las poblaciones pertenecientes a uno o más departamentos colindantes, ¿no? Para ambos casos procede el referéndum conforme a ley. Ahora, la revocatoria de popular el mandato es aplicable también a las autoridades municipales, alcaldes, regionales, lo indica el artículo 191. Cabe también participación, la revocatoria de magistrados, inciso 17, artículo 139, que estamos hablando de los jueces de paz. La ley fijará pues el mecanismo para estos tipos de revocatorias. Ahora, se establece que son derechos de control de los ciudadanos los siguientes, por ejemplo. Un derecho es la revocatoria de autoridades, la remoción de autoridades, la demanda de rendición de cuentas, otros mecanismos de control establecidos por la presente ley. En este caso estamos hablando de la ley 26.300, que se le denominó Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. Esta ley pues regula el ejercicio de derechos de participación y control ciudadano, que está muy apegada a las formas como se lleva a cabo un referéndum. Entonces, se establece pues como derecho también de participación de los ciudadanos por intermedio de esta ley, la iniciativa de reforma constitucional, la iniciativa en la formación de leyes, el referéndum, la iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales y otros mecanismos de participación. Bien, entonces, en cuanto a la aplicación de la revocatoria, se han realizado dos procesos para revocar alcaldes y regidores. Dichos procesos tuvieron lugar, por ejemplo, ponemos el ejemplo del año 1998, el año 2001, ¿no? Y así existen muchos modelos también en diferentes países, así como hemos tratado rápidamente de la Constitución Política del Estado peruano. Pero esto deriva pues de que el referéndum es muy importante y es un tipo de democracia directa. Por lo tanto, la participación popular ahí no requiere representatividad. Por eso es que decimos que el referéndum se caracteriza porque deriva de la representación de la democracia directa. Y para culminar, diremos pues que el referéndum aparece pues en Suiza, que
es un país donde adoptó este sistema para hacer las consultas en cuanto a si sus gobernantes locales podían continuar o no en el mandato que es el pueblo el que se les había otorgado. Entonces, y por ello decimos pues que para culminar ya que el referéndum cómo funciona, que es una modalidad de consulta popular que tiene una serie de variantes, entonces, y por lo general para que adquiera fuerza de ley ha sido incorporada en algunas constituciones, en este caso el ejemplo que dimos en la Constitución de 1993, que esas constituciones pueden ser originarias como derivadas. Hay casos en que su incorporación, estamos hablando del referéndum, se realiza porque existe una tradición histórica de practicar la consulta para aprobar o rechazar leyes en una comunidad. Otras veces han sido incorporadas por movimientos revolucionarios porque consideran pues que la democracia directa contribuye a la participación popular, ¿no?, en la vida política de una nación, y que estos se encuentran a veces defectos y los someten al referéndum. En la democracia representativa también se incluye. Entonces, diversos autores han definido el referéndum, como el más importante es García Pelayo, que dice que se entiende el derecho del cuerpo electoral a aprobar o rechazar las decisiones de las autoridades legislativas ordinarias. Por consiguiente, corresponde al cuerpo electoral la sanción de las leyes. Bien, por ahora hemos terminado esta sesión. Espero más adelante continuar consecutivamente con otros temas de la ciencia política. Muchas gracias y buenas noches.